Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que hayan tenido una muy buena jornada. Vamos a compartir pantalla para poder dar inicio. Ok. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver la pantalla? Sí, se ve muy bien. Sí Ok, se ve, perfecto. Listo. Vamos a ocultar esto y listo. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, como en algún momento mencionamos, una fibra muy sensible en lo que es nuestro medio de esterilización. Las centrales de esterilización en sí se dedican o funcionan principalmente en el reprocesamiento de los instrumentales médico-quirúrgicos para poder ser brindados en la atención de nuestros pacientes, ya sea en bloque quirúrgico, en la emergencia, en cuidados intensivos, en hospitalización, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos unos dispositivos o unos, digamos, elementos que son manufacturados, que son fabricados con la finalidad de ser utilizados y descartados? Muchos de nosotros sentiremos mucha pena, sentiremos que estamos desperdiciando dinero, sentiremos de que no estamos aprovechando al máximo el rendimiento de un producto, pero las especificaciones técnicas son muy claras o no lo son. El día de hoy hablaremos sobre los dilemas éticos en el reprocesamiento de materiales de un solo uso. Mi nombre es Jones Montoro y estoy aquí como facilitador del conocimiento para el día de hoy. Quiero, por favor, que me interrumpan si es que algo no se está entendiendo o tienen alguna duda. De igual manera, tienen el chat en que pueden escribir sus preguntas o sus dudas y les iremos respondiendo conforme vayamos avanzando el tema. ¿Ok? Entonces, iniciemos. La jeringuilla se inventó a mediados del siglo XIX, pero hasta 1954 no llegarían al mercado las jeringuillas desechables desarrolladas para la campaña de inmunización contra la polio. Ya sea para extraer sangre o para inyectar medicamentos, este es un invento bastante importante. Las jeringas puede que nos asusten, pero el tratamiento que nos dispensan podría salvarnos la vida. Para fabricar una aguja hipodérmica se empieza con una tira plana de acero inoxidable. Una fresadora le da forma de tubo. Un láser suelda las uniones. Pero lo que hace que el acero sea lo bastante rígido para usarlo es un método llamado trabajo en frío, en el que se presiona el tubo a través de una matriz varias veces. Esto además adelgaza el tubo considerablemente y se obtiene un tubo más resistente y más delgado. Se necesitan un par de días para convertir esta tira de acero inoxidable en un tubo para hacer una aguja. Pero tendrá que ser afilado para cumplir su función, y los siguientes pasos se encaminarán a conseguir que el tubo de acero sea algo más que un objeto romo. Una cuchilla eléctrica marca los tubos, mientras unas alfombrillas de goma pasan sobre ellos y los mueven. Este movimiento provoca que los tubos se rompan por la línea marcada. Los tubos han sido cortados al tamaño requerido, unos 5 centímetros. Ahora caen en un contenedor desordenados. El contenedor, gracias a la presión de aire, se agita, y estas sacudidas los colocan rectos. Un operario sujeta un fajo con una goma elástica, pero saca algunos para el control de calidad. Este micrómetro usa una luz láser para medir el diámetro exterior. El tubo debería medir 2 milímetros. Y así es. A continuación, un tambor mecánico pega una cinta superadhesiva sobre ellos. La cinta los sujetará mientras son sometidos a más procesos. Se cortan trozos de la tira de tubos de unos 12 centímetros, de modo que salen unos 100 tubos por trozo. A continuación, se rocían con óxido de aluminio los extremos. Esto los desbasta. Así será más fácil trabajar la superficie.
Ahora se colocan las tiras de tubos en el dispositivo de la rueda de afilar y después se cierra. Sobre las puntas cae un refrigerante, mientras el dispositivo se mueve por la rueda de afilar. La rueda afila la parte superior y les deja una punta áspera. Este es solo el primer afilado, así que aún no son agujas. A continuación, el dispositivo gira los tubos y vuelta a la rueda de afilar. El ángulo de la rueda se ha cambiado para que ahora lije los lados. Estas dos muelas secundarias los afilan para que tengan una punta más afilada. Así es como están antes del afilado y así después, con puntas afiladas como agujas. Ahora es el momento de la gran inspección. Se empujan los extremos de las agujas para asegurarse de que están igualadas. Y después se saca una aguja para el control. Se mide la longitud del afilado. Debería tener unos milímetros de longitud. A continuación se mide el diámetro exterior con un micrómetro. La aguja se sujeta entre los postes y se mide el espacio que hay entre ellos. Después se comprueba el diámetro interior, insertando un calibre cilíndrico dentro del tubo. Ahora se inspecciona un fajo de agujas en busca de irregularidades o defectos. Usando unas pinzas, se escoge una para examinarla bien al microscopio. Una vez pasada la inspección, van a la máquina de montaje automatizada. Unas piezas de latón y níquel llamadas conos caen sobre unos soportes. A continuación, las agujas caen dentro de esos conos. Unos dedos metálicos las alinean para que encajen bien. El cono es la pieza que conectará la aguja a la jeringa. Una máquina automática aprieta la aguja contra el cono y los une mediante fricción. Después, dos planchas de metal de la misma rueda colocan la aguja. Un cilindro de plástico cae y recubre el extremo afilado. Las agujas ya están preparadas para nosotros, pero estamos... Bien. Ustedes se han dado cuenta de que la manufactura de un dispositivo médico ¿Ese tiene pancito de varias dónde es? fases, tiene varias Ay, etapas pero en las que debe terminar está para dura, poder ¿no? pasar. Hola. Claro. Por favor, sus audios. Ok. Entonces, cada uno de estos tiene detalles, tiene procesos de calidad, tiene procesos de revisión y estas actividades, si se han dado cuenta, utilizan otro tipo de herramientas, como por ejemplo microscopios, lentes de aumento, sistemas robotizados, etcétera, etcétera, los cuales es parte de la industria en los cuales aseguran que un dispositivo médico pueda funcionar de manera adecuada según sus especificaciones para los que han sido fabricados. Antiguamente, la gran mayoría de los dispositivos médicos eran diseñados para poder ser reutilizados. Desde la época prehistórica, pues con la piedra y demás, fueron evolucionando al tener elementos o herramientas hechas a bases de cuernos, de dientes, de madera. Estos fueron migrando a los de carey y con la esterilización térmica tuvieron que migrar a lo metálico. Lo metálico que comenzaron a evolucionar desde metales como por ejemplo el oro, la plata, el níquel y hasta lo que ahora tenemos como acero quirúrgico y sus diversas aleaciones que hacen de los instrumentos más diversos. Inclusive tenemos ya instrumentos que vienen con fibras de vidrio, sensores, cerámicos, una serie de elementos que van combinados con los metales para hacerlos funcionales. Su diseño, la forma y tamaño, así como también los materiales utilizados en su fabricación.
como les mencionaba, vidrio, metal, goma, etcétera, que se van aleando y que se van formando en un solo instrumento con una sofisticada tecnología. Todos ellos permitían una limpieza y esterilización relativamente sencilla, en los cuales han ido evolucionando a través de la historia y también de los reprocesamientos que se dan en las centrales de esterilización. Sin embargo, la conciencia general acerca del riesgo de transmisión de enfermedades, como por ejemplo hepatitis, el VIH y una serie de enfermedades infectocontagiosas emergentes de la época, que pues lamentablemente se han dado a través de los fluidos corporales que son contaminados por estos microorganismos, llevó a la necesidad de desarrollar dispositivos de uso único para reducir la probabilidad de contagio. Recordemos que en los años 80, más específicos en el 83, cuando ya se desató la pandemia del VIH, en el cual pues era una enfermedad infectocontagiosa emergente, y la CDC, que es la Central de Control de Enfermedades, se pronunció a base de lo que eran los principios de bioseguridad, los principios de protección universales, etcétera, etcétera. El desarrollo de estos dispositivos de uso único, o en algunos casos también considerados DEMUS, dispositivos médicos de un solo uso, que brindaban la posibilidad de utilizar distintos materiales y diseños más complejos, y que los mismos no se veían obligados a resistir algunos rigores del reprocesamiento, tales como la esterilización al vapor, que hasta hoy en día sigue siendo el gold estándar en la esterilización, o también la exposición de soluciones químicas, tanto de limpieza y desinfección. Entonces, estos dispositivos eran creados con materiales de que solo servían para el único uso que se le iba a dar, y pues luego se iban a descartar, porque esa era la finalidad, era el objetivo principal, utilizarlos y descartarlos. Y no importaba si es que se tenían partes ensambladas, si eran huecas, si tenían lúmenes, si era difícil limpiar o no, si tenían recovecos, si tenían cizallas, si tenían bisagras, etcétera. Pues lo único que interesaba era que funcionara de manera adecuada, cumpliera su función para lo cual era creado, y pues simplemente se descarta. De hecho, resultaba prácticamente imposible limpiar o esterilizar efectivamente muchos de estos nuevos dispositivos. Y por eso los fabricantes los comenzaron a etiquetar como materiales descartables de uso único. Estos dispositivos que nos ayudaban o nos ayudan hasta hoy en día en diversos procedimientos, no solo los quirúrgicos, sino también, por ejemplo, pueden ser catéteres, pueden ser eh, elementos que se utilizan para llegar a un fin o un diagnóstico, pues estos son dispositivos médicos de un solo uso, o también considerados como materiales descartables. En el año de 1993, la Unión Europea, a través de un comité de expertos, estableció una clara distinción entre aquellos dispositivos médicos que eran fabricados para poder ser reutilizados, como todos los que tenemos de metal o que vengan con su ficha técnica de reuso o de reesterilización, y aquellos que eran producidos con la intención de ser utilizados una única vez
para luego ser descartados por completo. A consecuencia de ello, los fabricantes tuvieron que etiquetar sus productos en forma acorde a esta disposición. Es así que comenzaron a todos los productos etiquetarlos, que vengan con su ficha técnica y que nos mencionen si era reutilizable y en los cuales estaba descrito cómo se reutilizaban, cómo se limpiaban, cómo era el método de esterilización, su almacenaje y demás. Pero los que no venían con una etiqueta o una simbología que marcaban que eran de un único uso. Esto significaba que en el caso de productos reutilizables, debían de incluir sus instrucciones acerca de cómo debía prepararse el dispositivo para su reuso y especificar cualquier restricción sobre el número de veces que el material podía ser reciclado. Si los fabricantes diseñaban un dispositivo con la intención de uso único, este hecho debía estar claramente destacado en la etiqueta del producto, dado por su simbología o, de hecho, muy claro decía, de único uso. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta, un rotulado, en el cual marcaba el nombre del producto, puede venir el nombre de la empresa, tanto puede ser nacional, internacional, la información de la empresa fabricante, fecha de fabricación, y aquí es importante denotar las simbologías que se utilizan en estos dispositivos, la fecha de expiración, el número de lote, porque todos estos dispositivos deben ser trazables, el número del registro sanitario, en este caso, en Perú, lo que rige es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT, parámetros de información técnica del dispositivo y la simbología reconocida internacionalmente, en el cual destacan, por ejemplo, aquí, lo que es el almacenamiento, las temperaturas mínimas y máximas de almacenamiento, el proceso de esterilización en el que se ha brindado, en este caso, por ejemplo, es esterilizado con óxido de etileno. Y algo muy importante es que es de un solo uso. Tiene el número 2 o tarjado o marcado, en el cual nos dice que no se puede o no es para reutilizar. Estos dispositivos no se deben reutilizar, son diseñados para un solo uso. Los dispositivos pierden su efectividad con el uso y no se pueden esterilizar para evitar la transmisión microbiana sin perder la función, por lo que no se debe reutilizar. ¿Ok? Esto es lo que nos dice el fabricante, eso es lo que está marcado, la simbología reconocida de manera internacional. La FDA, la Asociación de Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, nos da algunas definiciones que es importante que nosotros podamos entenderlas y las comparto. Un dispositivo de un solo uso o un DMD, un Disposable Medical Device, también es conocido como DEMUS, un dispositivo médico de un solo uso, y este dispositivo, también llamado comúnmente como dispositivo descartable, es aquel comercializado para ser usado en un paciente durante un único procedimiento. Su reprocesamiento y uso posterior en otro paciente no ha sido pensado ni validado por el fabricante. Argumentos de quienes apoyan la reutilización de ciertos dispositivos seleccionados. Y aquí podemos tener algunos que
podemos denotar que son las razones económicas, las razones ecológicas y las razones de seguridad. Por ejemplo, en razones económicas, la base de esta argumentación es que, por ejemplo, un sistema de salud prácticamente debe subsistir. Y, por ejemplo, nuestro sistema de salud en Perú sabemos que es un sistema de salud fragmentado y que está en una crisis permanente de financiamiento, en el cual se deben optimizar todos los recursos, tanto materiales, tanto humanos, etcétera. Por lo que el reprocesamiento de estos dispositivos descartables y que podrían resultar, entre comillas, ser muy caros, se hace un ahorro eh, visible para la institución de forma administrativa. Si es simple, ven que un dispositivo que me cuesta más barato que un reutilizable, pero este dispositivo lo puedo reprocesar varias veces, pues me resulta, digamos, atractivo económicamente. Por lo tanto, esto también ha alcanzado a muchas administraciones en brindar la aceptación de estos reprocesamientos. La aceptación de la realidad actual y el tratar de superarla, ofreciendo, digamos, el menor riesgo para el paciente y el equipo de salud, son unas premisas que se utilizan mucho, en el cual se piensa en la economía del paciente, se piensa en la economía de la institución, por los cuales las razones económicas para reutilizar se vuelven atractivas y con un sustento. Y este sustento, pues muchas veces va acompañado de la funcionalidad parcial o la subjetividad de la funcionalidad que puede brindar el dispositivo al momento de su uso. De igual manera, la visibilidad macroscópica de esterilidad de un producto, el cual no es visible porque nosotros a simple vista no podemos ver los microorganismos, pero esta percepción susceptible que se tiene de un producto esterilizado hace también una de las razones por las cuales se reutiliza. Otras razones son las ecológicas. Según algunos informes, la industria de la salud solo es superada por la de la alimentación en la producción de residuos de difícil degradación. Y esto, pues imagínense ustedes cuántos desperdicios o cuántos residuos de dispositivos médicos arrojamos de manera diaria, mensual, anual de estos materiales que son de difícil degradación. La gran mayoría son compuestos de látex, son compuestos de plásticos, son compuestos de aleaciones fortificadas que hacen una degradación muy, muy difícil. Por lo tanto, muchos grupos ecológicos se muestran a favor de un reprocesamiento o de un reuso de estos materiales, considerando la materia ecológica como un sustento. Y por razones de seguridad, bajo este argumento, no habría evidencia de que hay daños causados con los dispositivos médicos reutilizados. Y de cierta manera, y de manera muy subjetiva, estaría garantizado porque los pacientes no sufren infecciones, no tienen una mala funcionalidad en el quirófano o en el procedimiento, la mortalidad no es elevada o no está relacionada con el dispositivo, tienen coberturas antibióticas, etcétera, etcétera. Esta su percepción que se tiene de una
eh, beneficencia por parte de estos dispositivos, pues es una mala percepción, dado de que no hay estudios fehacientes en los cuales se ha determinado si la funcionalidad del dispositivo es al 100%, tal como lo ha especificado el fabricante o no. Por lo tanto, las razones de seguridad son subjetivas en este aspecto. Argumentos de quienes se oponen a la reutilización de los dispositivos de uso único en todos los casos. En estos casos tenemos los riesgos serios a la seguridad del paciente, la falta de valor económico probado y las condiciones éticas y legales. En cuanto a la seguridad del paciente, tenemos los riesgos de contaminación cruzada y la diseminación de infecciones intrahospitalarias o las famosas IAAs, las infecciones asociadas a la atención en salud, en los cuales pues las infecciones adquiridas en los hospitales son uno de los desafíos de la salud pública. Y es muy importante entenderlo porque nosotros no podemos determinar cuando no tenemos un registro. Y esto es claramente una violación, una transgresión directa a muchos recomendaciones, tanto nacionales, internacionales, políticas, principios, que por ejemplo nos menciona sobre la limpieza, que un dispositivo para ser reutilizado, en este caso desinfectado o esterilizado, debe asegurarse su limpieza. Y para asegurar la limpieza, yo debo tener acceso a todas las partes del instrumento, específicamente si son huecos o lúmenes, para poder desarrollar la limpieza de manera óptima. Si no puedo acceder al dispositivo y el dispositivo es hueco, tiene lúmenes, tiene bisagras, si no puedo acceder a ellas, pues los fluidos corporales, por ser parte líquida, sí pueden hacerlo. Por lo tanto, contaminan el dispositivo. Y si yo no puedo limpiarlo de manera adecuada, no puedo pasar a la fase de desinfección o esterilización. Por lo tanto, esto representa un gran riesgo para la seguridad del paciente en cuanto a la contaminación. Pero eso no es todo. También puede darse un mal funcionamiento del dispositivo y esto también puede poner en riesgo la seguridad del paciente en plena cirugía, en pleno procedimiento, en los cuales se pueden dar roturas, desprendimientos, pueden haber choques eléctricos, porque hay algunos dispositivos que utilizan energía, ya sea monopolar o bipolar. Por lo tanto, esto también es un alto riesgo de que el paciente pueda salir afectado y por ende no existe una garantía absoluta de que los materiales que estamos reprocesando tengan la misma funcionalidad desde que salió de fábrica, porque no tenemos, como vimos en el video, por ejemplo, no tenemos estos dispositivos o estos medios o estas herramientas para verificar o realizar los controles de calidad de funcionalidad adecuados. Por lo tanto, esto es un alto riesgo para el paciente. En cuanto a la falta de valor económico probado, hay muchos estudios en los cuales se han realizado, pero no ven cuánto es el proceso de esterilización o el proceso de esterilización, digamos, anexo secundario al proceso. Muchos de los estudios especifican que, por ejemplo, si una pinza laparoscópica, pongámosle un precio, me cuesta 1.000 soles y una pinza descartable me cuesta
300 soles. En 3 reusos yo puedo abarcar el monto del instrumental reutilizable, pero a pesar de ello puedo seguir utilizándolo, a diferencia de un dispositivo reutilizable que tiene su tiempo de vida, digamos, eh, corto. Entonces, estos se hacen atractivos para la institución en adquirirlos porque les resulta económico, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Que los productos de esterilización relacionados con el proceso son de costo alto. Estamos hablando de empaques, estamos hablando de indicadores químicos, estamos hablando de productos químicos para la limpieza, estamos hablando de agentes esterilizantes y que por ser termosensibles estos materiales, son sometidos a procesos químicos o gaseosos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, en los cuales hace la esterilización muy costosa. Entonces, estos valores o estos factores de valor económico no están siendo probados, no están siendo calculados de manera adecuada, haciendo una subjetividad de un ahorro cuando probablemente, inclusive, resulte más cara la reesterilización que comprar un dispositivo completamente nuevo. Y por último, tenemos lo que son las consideraciones ético-legales. Aquí, por ejemplo, nos planteamos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿se le informa al paciente de manera adecuada y completa que se está haciendo uso de un dispositivo ya utilizado en otro paciente? ¿Cómo se decide a qué pacientes debemos utilizar estos dispositivos? Son una serie de preguntas que podemos estar planteándonos de manera constante y esto va a afectar directamente al paciente, porque nosotros no estamos dando aviso, estamos tomando una decisión unilateral de lo que se está utilizando en él. Por lo tanto, estamos haciendo transgresiones ético-legales con estos pacientes. Pero también tenemos otras definiciones, como por ejemplo los dispositivos abiertos pero no usados, que son dispositivos descartables cuya esterilidad ha sido rota o comprometida, o cuyo empaque estéril fue abierto pero no usado. La reesterilización es la aplicación de un proceso destinado a remover toda forma de vida microbiana de un dispositivo que ha sido previamente esterilizado. El uso de un dispositivo médico más veces de que las especificadas por el fabricante en el rótulo. Y reprocesamiento son todas las etapas realizadas para convertir un dispositivo de uso único contaminado en un dispositivo listo para ser utilizado en otro paciente. Estas etapas normalmente incluyen el lavado, pruebas de funcionalidad, empaquetamiento, etiquetado y esterilización. Ojo y mucha atención. Reprocesar un dispositivo médico que ha sido diseñado y rotulado, probado para ser usado una sola vez y que nosotros lo reprocesemos es crear un nuevo dispositivo. Y nuestras centrales de esterilización a nivel mundial, y no solo estoy hablando de Perú, estoy hablando a nivel mundial, no están facultadas para realizar un reprocesamiento, porque no somos manufacturas, no somos fábricas, no tenemos las herramientas necesarias para comprobar la funcionalidad de un equipo. Aparte de ello, hay centros especializados en reprocesamiento, pero eso es un punto aparte, es toda una industria detallada para eso, porque tienen las herramientas y los dispositivos necesarios.
pero las centrales de esterilización no son centrales de manufactura, de fabricación. Por lo tanto, no podemos realizar estas labores. Según el doctor Daniel Schulz, exdirector de la FDA, entre el 22 de octubre del 2003 y el 13 de diciembre del 2005, la FDA recibió 176 reportes de muertes, daños graves o mal funcionamiento de dispositivos descartables reprocesados. Sin embargo, los análisis de la FDA sobre estos eventos no pudieron demostrar claramente un nexo causal entre los productos reprocesados y los daños sufridos por los pacientes. Dado que en una intervención quirúrgica no se utiliza un solo dispositivo, hacemos uso de muchas herramientas, muchos elementos y entre ellos también medicamentos. Por lo tanto, no podemos darle una causalidad a un solo elemento o dispositivo. A nivel hospitalario, y según estas buenas prácticas, un elemento cumple con la condición de estéril o no en función de una serie de controles propios del hospital realizados correctamente. Nosotros como central de esterilización sabemos qué controles de calidad debemos imponer a nuestros productos, tales como controles químicos, controles biológicos, controles físicos a través del monitoreo de los esterilizadores, etcétera, etcétera. Todos ellos son sumatorias para poder determinar si un producto ha pasado por un proceso de esterilización óptimo o no. Pero, por ejemplo, la Joint Commission International, una de las acreditadoras internacionales más reconocidas en seguridad del paciente, con un foco, digamos, más directo en la práctica hospitalaria de todos los días que en la industria, también se ha expedido sobre este tema, sosteniendo lo siguiente. El riesgo de infección aumenta cuando se reutilizan dispositivos descartables. Cuando se utilizan, el hospital deberá contar con una política que guíe dicha reutilización, coincidente con estándares reglamentarios y profesionales. ¿Y por qué hace mención esto? Porque en algunos países no está reglamentado o no está normado que no se reutilice un dispositivo de uso único. Por lo tanto, no hay una ley que lo impida. Entonces, la Joint Commission, por seguridad del paciente, recomienda esto. Pero menciona que la política debe estar primero para su reglamentación. Y se deberán incluir la siguiente información. Dispositivos y materiales que nunca pueden ser reutilizados. Cantidad máxima de reutilizaciones y dispositivos que se vuelven a usar. Tipos de desgastes que indican que el dispositivo no puede volver a usarse. Protocolos de limpieza para cada dispositivo y proceso de recolección, análisis y uso de datos de control de infecciones relacionadas con los dispositivos y materiales reutilizados. Esto es muy importante porque de esta manera podemos recopilar la información y brindar al paciente la información necesaria. La principal causa de controversia sobre el tema es la falta de datos, generalmente, con validez estadística acerca de los efectos adversos infectológicos, toxicológicos y de pérdida de funcionalidad asociados al reuso. En este punto, muchos diríamos de que estamos a favor del reuso,
o que podríamos realizar el reuso. Pero el Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente 03228-2012, interpuesta por Carmen Cristina Chávez Cabrera, que contra el Seguro Social de Salud, más conocido como EsSalud, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la salud en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. En otras palabras, el Tribunal Constitucional exhortó a EsSalud a informar a los pacientes cuando son intervenidos con dispositivos médico-quirúrgicos de un solo uso, a fin o con el objetivo de que puedan determinar en cuanto sea posible la vinculación entre alguna infección o enfermedad producto del manejo de estos dispositivos. Aquí es importante recalcar que hay un antecedente y que el Tribunal Constitucional de nuestro país exige que se informe a los pacientes. Entonces, también aquí hace una aseveración que destaca que la autoridad competente para definir si es válida una política de reuso es el Ministerio de Salud, como ente rector del sector y el órgano encargado de proponer las regulaciones relativas a la materia, en las cuales es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la famosa DIGEMID. Entonces, el MINSA, el Ministerio de Salud como tal, no hay una regulación que se tenga a la mano, pero nosotros sí tenemos una ley y la ley se debe de cumplir. La ley número 29459, en el cual nos brinda la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en los cuales define al dispositivo médico como cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación para uno o más de los siguientes propósitos específicos: diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de enfermedad. Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico. Soporte o mantenimiento de la vida. Control de la concepción y desinfección de dispositivos médicos. Eso hace referencia la ley. También nos menciona que un dispositivo médico debe contener cierta información, entre la cual también está o destaca la indicación un solo uso. Se aceptará frase similar o símbolo cuando corresponda, siempre y cuando estos no conlleven a confusión del usuario. Entonces, la ley también nos especifica que los dispositivos deben ser catalogados, si es de un solo uso o si son reutilizables. En el artículo 139 de la regulación de la ley, nos menciona de los dispositivos médicos de un solo uso y dice textualmente: los dispositivos médicos deben comercializarse de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante y autorizados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo que queda
Y mucha atención a esto. Por lo que queda terminantemente prohibido el reuso de los dispositivos médicos destinados por el fabricante para un solo uso. Esto nos dice la ley 29459 que rige en todo el territorio peruano. Entonces, habiendo una ley, habiendo su reglamentación, habiendo siendo muy clara el artículo 139, en el cual queda terminantemente prohibido el uso de los dispositivos médicos destinados por el fabricante para un solo uso. Entonces, ¿por qué seguimos reutilizando? Más que un dilema ético, ya tenemos una controversia legal, porque la ley es la ley y debe de cumplirse como tal. Si a nosotros, como profesionales, nos exigen reutilizar un dispositivo médico de un solo uso, podemos hacer uso de la ley y podemos negar a reutilizar, porque el artículo 139 de la ley 29459 nos dice de que está terminantemente prohibido el reuso de los dispositivos médicos destinados por el fabricante para un solo uso. También en el artículo 140 nos brinda la información del contenido del manual de instrucciones de uso o inserto de los dispositivos médicos, en el cual nos menciona cierta información como el nombre del dispositivo, el contenido, si corresponde la palabra estéril o el método de esterilización o su simbología. De igual manera, si es de un solo uso y si se acepta la frase similar o un símbolo, cuando corresponda, siempre y cuando estos no conlleven a confusión del usuario y entre otras informaciones que vienen dentro de estos manuales de instrucciones. Entonces, como conclusiones, el reutilizar un dispositivo solo por el costo no es un sustento técnico adecuado, más aún cuando se tienen factores que involucran la seguridad del paciente. El costo asociado al reuso de un dispositivo médico no se tiene claro. Inclusive, puede resultar más costoso. Y algo muy importante que destacar es que en nuestro país, en Perú, está legalizado el tema de no reuso de dispositivos médicos de un solo uso, a través de la ley 29459. Artículo de reglamentación 139, que lo determina terminantemente prohibido. Ante esto, ¿seguirán rehusando los dispositivos médicos de un solo uso? ¿Seguiremos transgrediendo la ley? ¿Seguiremos haciendo caso omiso a una ley que está ya reglamentada y que está publicada y que la pueden conseguir, la pueden descargar de internet, pueden buscarla, la ley 29459, y ahí en la reglamentación menciona de los dispositivos médicos de un solo uso en las cuales está prohibido su reutilización. Y con ello, pues hemos llegado a la parte final de esta primera ponencia,